Buenas noches a todos y todos. Bueno, en esta ocasión vamos a comentar y al mismo tiempo hacer un análisis operativo de la ley número 31318, la ley que regula el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles del sector educación destinados a instituciones educativas públicas, que ha sido publicado recientemente en el Diario Oficial Peruano. Es una de las primeras leyes que han sido suscritas por el nuevo presidente Pedro Castillo. Entonces, a continuación vamos a hacer algunos comentarios que van más que todo en el sentido de la crítica, dado que consideramos que es una ley totalmente innecesaria, ya que nosotros actualmente tenemos un marco normativo que es la ley 29151, la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su respectivo reglamento, ¿no? Aprobado por Decreto Supremo 008-2021 Vivienda, que es un reglamento reciente que precisamente ese reglamento ha venido a derogar los anteriores dispositivos normativos que regulaban el saneamiento físico legal de los predios estatales, específicamente de educación, como es la ley 26512 y el Decreto Supremo 130-2001-EF que regulaba el saneamiento físico legal de predios de cualquier entidad. Dentro de ellas, pues también las que están relacionadas con el sector de educación, ¿no? Entonces, ya en el reglamento se detalla el procedimiento especial para el saneamiento físico legal y que por lo menos desde nuestro punto de vista operativiza de una manera muy adecuada a la publicidad de estos procedimientos de saneamiento físico legal, que es muy importante para poder obtener la oposición de las personas naturales o jurídicas particulares que se sientan afectadas, o de las entidades estatales que también se pueden sentir afectadas. Entonces, en el reglamento de la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, tenemos 7 etapas del procedimiento de saneamiento fiscal legal. La primera, la más importante, por lo menos desde mi punto de vista, es la etapa del diagnóstico técnico legal, ¿no? Que incluye la recopilación de documentos, la elaboración también pues de solicitudes de información a diversas entidades y para poder tener pues un panorama claro de los actos que se van a practicar. Pero como estamos haciendo un análisis operativo, ¿no? Partimos del supuesto de que ya se ha realizado el diagnóstico técnico legal. Entonces, tendremos 6 etapas. La primera, que es la elaboración de documentos, la notificación o publicación, la anotación preventiva de corresponder, la oposición, la inscripción definitiva y la actualización del SINAVIP ya con los datos actuales del predio o inmueble estatal que se está saneando. Entonces, teniendo en cuenta esas 6 etapas operativas del saneamiento físico legal de los predios estatales, vamos a hacer un análisis comparativo entre esta ley, la 31318, y lo que indica la ley 29151 y su reglamento, ¿no? Para tener pues un esquema este, ya predefinido y que vamos a verlo a continuación. Desde un punto de vista conceptual, debemos tener claro lo que se refiere al derecho de propiedad, ¿no? En la ley 31318 se señala que a nombre del Ministerio de Educación se van a inscribir, o sea, como bien de dominio privado del Estado, los terrenos, edificaciones, construcciones e inmuebles en general de propiedad del Estado asignados, adquiridos o donados al Ministerio de Educación. Asimismo, señala que en instituciones educativas consolidadas yo lo entiendo de que tengan edificación, ¿no? En las que se ejerce posesión, la inscripción se efectúa a favor del Estado, ¿no?
Sin embargo, la ley no está precisando que automáticamente se tendría que inscribir la afectación en uso a favor del Ministerio de Educación. Esta es una omisión, eh, no sé, que no se podría esperar, dado que la normativa, la ley 29151, por ejemplo, que es el que rige, ¿no? Que es el marco normativo general de los precios estatales, lo señala claramente. Sin embargo, dice que va a ser simplemente a favor del Estado y los bienes de dominio privado del Estado vendrían a ser eh, los terrenos, edificaciones, construcciones e inmuebles en general, asignados, adquiridos o donados al Ministerio de Educación, lo cual también es totalmente equivocado, porque la ley 29151 ya ha señalado claramente que los bienes del Estado que, que sirven para la prestación de un servicio público o que son de uso público deben pasar a nombre del Estado y afectarse en uso a favor de la entidad que la está administrando, que en este caso sería el Ministerio de Educación. Sin embargo, la redacción de la ley está hecha de esta manera y es, por lo menos desde mi punto de vista, y que quizás otros profesionales también podrán señalarlo más adelante, también es totalmente equivocado. Pero bueno, así está redactada la norma y contrario, pues, ¿no? A lo que señala la ley 29151 de reglamento, ¿no? Que nos dice que cuando la entidad no tenga título comprobatorio de dominio que conste en documento de fecha cierta, pero cuenta con posesión para el cumplimiento de sus funciones, la inscripción de dominio del predio se efectúa a favor del Estado, ¿no? Similar, tiene la similitud con el segundo aspecto que hemos visto de la ley 31318. Sin embargo, agrega que como carga registral se va a inscribir automáticamente la afectación en uso a favor de la entidad que promueve el saneamiento físico legal y que obviamente la administra, ¿no? Y que va a ser por un plazo indeterminado y para que lo destine a la finalidad que se viene prestando. ¿No? Que es una finalidad pública, pues, ¿no? Como son las comisarías, los palacios legislativos, los palacios municipales, los centros educativos, postas médicas, etcétera, ¿no? Y señala asimismo, ¿no? Que en el caso que la entidad cuente con título comprobatorio de dominio que conste en documento de fecha cierta y que por sí solo no es título suficiente para inscripción registral, el el inmueble o el predio se inscribe a favor de la entidad. ¿No? Hay los supuestos pues, bien claros, bien definidos, que se diferencian y de manera abismal. Ya estamos partiendo recién a hacer el análisis, ni siquiera es la parte operativa, sino la parte conceptual de ambas leyes, y que ya esta nueva norma ya está chocando con la normativa general e inclusive con el desarrollo jurisprudencial que tiene pues de la SBN o inclusive la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos e inclusive, bueno, no sé, no podría entrar de manera muy clara a este aspecto, pero tendría que hacerse incluso un análisis de constitucionalidad por cómo define la inscripción partiendo de los supuestos que sean bienes de dominio privado o bienes de dominio público del Estado. Bueno, ahora pasamos a la siguiente diapositiva, que vienen a ser los actos inscribibles. Acá, si bien es cierto, es una redacción es diferente, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Que la ley 31318 dice que todos aquellos actos conducentes a la regularización de la tenencia de la propiedad predial según las normas de la materia en favor del sector educativo. Y la 29151 dice que cualquier acto cuya inscripción sea necesaria para el saneamiento legal de los inmuebles de propiedad estatal. No hay diferencia, salvo bueno, algunas palabritas que en realidad no alteran la esencia de lo que se quiere decir.
En la elaboración o lo referido a la elaboración de documentos, la ley 31318 señala que eso va a estar regulado en un reglamento y si revisamos la ley, se establece un plazo de 30 días de haber sido emitida la ley para que el Poder Ejecutivo pueda regular esta ley mediante un reglamento, ¿no? En el cual ya va a haber discusiones mucho más finas, más específicas, y al cual vamos a estar atentos y a través de esta misma página vamos a estar compartiendo algunos detalles, ¿no? Sin embargo, en la ley 29151 de reglamento, bueno, más específicamente en el reglamento en el que se detallan los documentos a presentar, están la declaración jurada y la memoria, producción, plano perimétrico, plano de distribución, en el caso que haya modificación física, ¿no? El plano de distribución, en el caso de que haya declaratorios de edificación, declaratorios de demoliciones, similares, plano de ubicación, plano perimétrico, en el caso pues de otro tipo de actos como rectificación de área, independización. En el caso de independizaciones también hay que presentar el plano de lote remanente, ¿no? Eso es muy importante. Eh, Sobre esto quiero detenerme un momento, dado que la norma está redactada de tal forma en la que solamente se presenta el, el plano perimétrico del lote resultante. ¿A qué me refiero? Que si nosotros tenemos una rectificación de área con plano inscrito o no previamente de nuestro predio, solamente presentamos el plano del lote según la verificación en campo. No es necesario presentar el plano del lote anterior. O en actos de acumulación pasa lo mismo. Es suficiente con presentar el plano del lote acumulado sin presentar los planos de los lotes a acumular, ¿no? Hay precedentes del tribunal, bueno, no son precedentes, son resoluciones, ya jurisprudencia del tribunal registral que se manifestaron en ese sentido para la anterior norma, el decreto supremo 130/2001 F, pero que como la redacción es similar, podemos aplicarlo de manera extensiva. Ahora, respecto a la publicación o notificación, en la ley 31318 señala que el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación, publica una vez en El Peruano, en el diario de mayor circulación y en la página web. La ley dice que tiene que publicar en en esos dos diarios y en la página web institucional. Asimismo, esto lo que va a generar es mayor onerosidad en los procesos de saneamiento físico legal, porque publicar en el diario peruano tiene un costo, publicar en el diario de mayor circulación también tiene un costo, y bueno, publicar en la página web no, porque las páginas web institucionales están ahí a disposición. Sin embargo, si comparamos con la ley 29151, nos señala que solo en los casos que no cabe la inscripción directa se va a realizar las publicaciones. Ya vamos a hablar más adelante cuándo se hacen inscripciones directas y cuándo no. Y asimismo la publicación en el diario El Peruano o el diario regional, ojo, es O, es, no es conjuntivo, como en el caso de la ley 31318, sino que puede ser en el diario El Peruano o puede ser en el diario regional. Además, en la página web institucional, si es que la entidad lo tiene, y si es que no lo tiene, en la declaración jurada que vimos hace un momento, se debe dejar expreso esa circunstancia, ¿no? Pero la publicación en los diarios, en la página web, se realiza siempre y cuando no se ha podido notificar a las
persona natural o jurídica que se considere que sería el directamente afectado, ¿no? Esto es muy importante porque lógicamente una notificación directa a los colindantes, por ejemplo, es mucho menos onerosa que estar realizando las publicaciones en los diarios, ¿no? Lógicamente, estas diligencias de notificación eh, aún no están reglamentadas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, por lo tanto, se tiene que aplicar el régimen de notificaciones establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General 27444. Entonces, lo que hace es la Ley 29151 es simplificar este procedimiento de publicación o notificación. Recordemos que la publicación o la notificación es la etapa más importante para dar la publicidad ante los terceros que se puedan sentir afectados, ¿no? Y que de esa manera el Estado pueda sanear sus propiedades sin ningún inconveniente. Respecto a la anotación preventiva, en la ley 31318 nos señala que la anotación preventiva, esto es muy interesante, es opcional, porque solamente se puede, o sea, no lo dice que debe, no obliga a la entidad, dice que lo puede hacer para inscribir preventivamente solo en el caso de existir oposición respecto del área en saneamiento. O sea, si una entidad estatal o un particular ha manifestado su oposición al saneamiento físico legal, la entidad ¿no? Puede solicitar a registros públicos que se inscriba preventivamente esa oposición, dado que acá la inscripción se hace directamente, ¿no? O sea, si estamos siguiendo bien el esquema o las etapas de la ley 31318, en esta es, pues, elaborar los documentos, hacer las publicaciones, pasan 30 días y sin que se hayan opuesto las personas naturales, jurídicas, particulares o estatales que se sienten afectadas, pasan los 30 días y se solicita la inscripción directa y definitiva al registro público, ¿no? A diferencia del procedimiento al que, digamos, estamos un poco más acostumbrados, que la ley 29151, que nos señala que en los actos que no implican cambio de titularidad y no afecten potencialmente a terceros, no requieren anotación preventiva. Un caso es, por ejemplo, un cambio de titularidad en el cual tenemos que está a nombre de una entidad pública y que se va a hacer el cambio a nombre de otra, por decir, esté a nombre de una municipalidad y que se está regularizando para que esté a nombre del Estado y en la afectación en uso a favor del Ministerio de Educación, por hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, en el cual no afecten potencialmente a terceros, también podríamos tener las independizaciones, podríamos tener las declaratorias de edificación, y así hay, bueno, si revisan el reglamento, hay puntualmente lo describe en un artículo, ¿no? Entonces, se solicita la notificación preventiva dentro de los 30 días de realizarse la notificación o publicación. Y esta notificación preventiva, una vez inscrita, tiene una vigencia de 6 meses que es prorrogable por el mismo tiempo y por única vez, ¿no? La oposición. En la ley 31318 nos dice que en el caso de particulares, la oposición es judicial, y acá agrego un tema muy interesante, o extrajudicial, dentro de los 30 días de efectuada la publicación. Entendemos que este extrajudicial se puede referir
Y me imagino que en el reglamento va a estar detallado, si es que no se deroga antes esta ley, o debería estar detallada de la siguiente manera, ¿no? Extrajudicial, podemos hablar de procesos de eh, conciliación, por ejemplo, que el particular invita a conciliar a la entidad para que lo puedan resolver, digamos, de una manera más amistosa las discrepancias que puedan existir respecto a la oposición que está planteando. En el caso de entidades públicas, la oposición se realiza ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que tiene 30 días de plazo para resolver y, y ya que es muy interesante que si no se pronuncia en ese plazo, continúa el trámite, es decir, aplica un silencio, sería un silencio negativo administrativo, pero a favor de la entidad, ¿no? Y en contra de la entidad que se está oponiendo. Debatible este punto porque eh, a ver, constitucionalmente todas, todos y todas tenemos el derecho a una respuesta a nuestras peticiones que realizamos ante las entidades públicas, ¿no? Pero bueno, así está redactado, como les decía, de manera muy deficiente, por lo menos desde mi punto de vista, pero eso es precisamente lo que estamos ahí analizando, ¿no? Eh, Sin embargo, en la ley 29151 y en el reglamento se establece que hay un plazo de 30 días que computados a partir de la notificación o publicación para que los particulares o las entidades públicas puedan oponerse, ¿no? Hay que tener en cuenta que a diferencia de la ley 31318, la oposición se presenta ante la entidad y de la siguiente manera. En el caso de particulares, el opositor debe presentar a la entidad la copia del cargo de ingreso de la demanda ante el Poder Judicial. En un plazo no mayor de 3 meses, prorrogados por el mismo plazo, debe acreditar la admisión de la demanda, debidamente justificada, claro está, en el cual se evidencie que, a pesar del paso del tiempo, el órgano jurisdiccional no ha emitido la resolución admisoria de la demanda, ¿no? Y en el caso de las entidades públicas, la entidad que ejecuta el saneamiento en un plazo de 5 días deriva el expediente a la SBN para que resuelva en un plazo no mayor de 30 días. Igual, mismo plazo, sin embargo, no le carga tanta presión en el plazo, ¿no? a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Que a través de la ORPE va a emitir su resolución que determine si se declara fundado o infundado. Entonces, eso es lo que referido a la oposición. Está bien claro, las entidades públicas en la ley 29151 que se sientan afectadas presentan la oposición ante la misma entidad que está promoviendo. Es muy importante eso. A diferencia que en la ley 31318 se presenta directamente ante la SB. Ahora bien, la inscripción registral definitiva, como bueno, ya les había adelantado hace un momento, en el caso de la ley 31318 se realiza vencido el plazo de 30 días para oposición. Pues la entidad ahí ya solicita directamente la inscripción registral definitiva, ¿no? Obviamente, como les señalaba, con los documentos que en el reglamento de esa ley se van a tener que detallar, ya sean los planos, me imagino, declaraciones juradas o los documentos que acrediten la posición, la titularidad, etcétera. Bueno, no podemos definirlo. Y en el caso de la ley 29151, hay dos supuestos, ¿no? Que la definitiva se hace para los actos que no implican cambio de título, perdón, claro, los actos que no implican cambio de titularidad y no afecten potencialmente a terceros, se inscriben de forma definitiva. Y los actos que se anotan preventivamente se convierten en inscripciones definitivas transcurrido el plazo de oposición, o sea, los 30 días, sin que se hubiera formulado oposición alguna, eh, puesto que la,
la SBN o la entidad también va a tener que notificar a los registros públicos para que la anotación preventiva quede sin efecto, ¿no? El plazo de inscripción registral para la nueva ley 31318 como para la ley 29151 es igual 10 días hábiles, que actualmente no se respeten los registros públicos y yo tengo trámites que, por ejemplo, una conversión de preventiva a definitiva más de 4 meses y medio y hasta ahora no se inscriben. Increíble, pero bueno, así estamos. Ojalá eh, podamos tener una participación mucho más activa de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos en la priorización de este tipo de títulos que son de saneamiento físico legal de la propiedad estatal. Respecto a la actualización del SINAVIP, en la ley 31318 no se indica ningún tipo de mención al SINAVIP. Sin embargo, en el 29151 ya sabemos que para solicitar la noción definitiva, la entidad debe indicar el código único o CUS, el código único SINAVIP del predio, para que una vez inscrita la noción definitiva, el registrador comunique a la SBN para que la SBN pueda realizar la actualización del SINAVIP con los datos que se están inscribiendo, ¿no? Entonces ahí concluye ya el procedimiento de saneamiento físico legal. Bueno, como ya les he señalado, tengo mis reparos ante esta ley. En primer lugar, considero que es una ley totalmente innecesaria. En segundo lugar, considero que es una ley que está vulnerando eh, determinados aspectos normativos de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y que ante este conflicto, pues, por lo menos desde mi punto de vista, creo que esa ley debería ser derogada, ¿no? Para no entrar en conflictos, digamos, normativos o unas discrepancias entre las leyes, porque precisamente lo que busca o se ha buscado en el 2019 con la modificación de la ley 29151 y con el actual reglamento que es relativamente nuevo, el decreto supremo 008/2021 de vivienda, es precisamente ya eliminar la dispersión normativa que existía y tener una normativa única que aplique para todas las entidades públicas que realizan saneamiento físico legal de los predios de su propiedad o que estén bajo su administración, ¿no? Entonces, considero que el legislador en este caso se ha equivocado, aunque no niego que existen pues las buenas intenciones, pero creo que la técnica legislativa ha sido pésima, ¿no? No se han analizado quizás bien ya como venía la normativa, incluso la ley 29151 ya estábamos en espera hace más o menos 2 años de espera del nuevo reglamento que ya iba a derogar definitivamente la ley 26512, el decreto supremo 130/2001 F. Entonces, una ley totalmente innecesaria, pero que vale la pena quizás analizarla un poco más al fondo desde el punto de vista operativo para darnos cuenta, pues, que los que gestionamos predios estatales y que gestionamos predios estatales de uso de educación, no nos convendría, pues, en lo más mínimo aplicar esta ley para sanear predios estatales si ya tenemos una normativa actual que es mucho más ordenada, mucho más clara este, y que no genera más gasto a las entidades, ¿no? Por el tema de las publicaciones. Pero bueno, esperemos cómo se va a seguir continuando. Seguro este debate va a tener para más, pero acá estamos abiertos a cualquier tipo de punto de vista y nos estaremos viendo en otros videos más adelante analizando precisamente actualizaciones que se
vengan más adelante de temas referidos a derecho registral, urbanismo y nada, sigan la página, denle like, compártanla y seguimos adelante. Gracias.